Pues Dios me les bendiga, mis hermanos. La verdad es hermoso estar aquí, verlos a todos ustedes cantando y aplaudiendo al Señor. Pues es muy hermoso y me recuerda cuando estaba yo jovencito. Me acuerdo de que allá en El Salvador, yo estaba muy chico y llegaban unos americanos a hablar de la palabra de Dios. Y tenían a todos los chamaquitos sentados así en la banqueta. Y me acuerdo que estaban los americanos cantando alabaré, alabaré. Y desde esa vez no se me olvida. ¿Ya? Y es por eso es que cuando escucho alabanzas así me recuerda mi infancia de cómo el Señor ya me traía corto. Y así nos ha traído a cada uno de nosotros. Y ahora estamos aquí porque sentimos ese anhelo de que el Señor nos hable, de alabarle, de glorificarle. Bueno, como nos dimos cuenta en la semana pasada, el hermano Ángel nos trajo una bella predicación que el Espíritu Santo le dio, hablando acerca de lo que es, cómo María, en vez de acudir a otro hombre o hacerlo por ella misma, primero acudió a Jesucristo. Y es hermoso porque nos dejó una gran enseñanza a todos nosotros de que lo primero que tenemos que hacer en nuestras aflicciones o cuando hay algún problema es recurrir a Jesucristo. Bueno, entonces hoy vamos a estudiar acerca de cuando Jesucristo limpia el templo. Ya, entonces vamos a empezar con eso, una pequeña introducción acerca de lo que vamos a ver. Se llama Jesús limpia el templo. El tema es: me consume el celo por la casa de Dios. Juan capítulo 2 del versículo 13 al 22. Y dice así, la pequeña introducción dice, una introducción, la indignación que Cristo sintió al ver en lo que se había convertido la casa de su amado Padre, en una cueva de ladrones, que hombres sin escrúpulos, cegados por la codicia de ganar mucho dinero, hombres sin escrúpulos, valiéndose de sus posiciones como sacerdotes de la ley de Dios, hicieron de la casa de Dios un mercado donde se estafaba a los que vendían, a los que compraban. Con toda sinceridad buscaban el perdón, muchos hombres buscaban el perdón de sus pecados y adorar al Dios de sus antepasados. Pero se veían estafados y muchos no alcanzaban ni siquiera entrar al templo por los precios exorbitantes que cobraban por los animalitos. Aquí vamos a ver por qué Jesús se molestó, por qué Jesús agarró un látigo y sacó todo ese montón de gente, y dice así el versículo 13. Se acercaba la fecha de la celebración de la Pascua judía, así que Jesús fue a Jerusalén. El 14 dice así: vio que en la zona del templo había unos comerciantes que vendían ganado, ovejas y palomas para los sacrificios. Vio a otros que estaban en sus mesas cambiando dinero extranjero. El 15 dice: Jesús se hizo un látigo con unas cuerdas y expulsó a todos del templo. Echó las ovejas y el ganado, arrojó por el suelo las monedas de los cambistas y les volteó las mesas. El 16, luego se dirigió a los que vendían palomas y les dijo: saquen todas esas cosas de aquí, dejen de convertir la casa de mi Padre en un mercado. Entonces sus discípulos se acordaron la profecía de las Escrituras que dice: el celo por la casa de Dios me consumirá. Esto se encuentra en Salmos 69:9. Pero yo busqué este mismo salmo en una traducción que se llama Lenguaje Actual y me gustó como lo decía ahí. Dice así: el ardor que siento por tu templo me quema como un fuego. Eso es lo que Jesucristo sintió al ver cómo los sacerdotes habían hecho un mercado, por decirlo así, era un mercado donde robaban. Por eso en que a mí me gusta cómo lo dice Mateo capítulo 21 del 12 y 13, dice así: Jesús entró en el templo y comenzó a echar a todos los que compraban y vendían animales
para el sacrificio. Volcó las mesas de los cambistas y la silla de los que vendían palomas. El 13. Les dijo: las escrituras declaran, mi templo será llamado casa de oración, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Ahora bien, no es que ellos tuvieran una casa donde irse, sino que el templo era la cueva donde se mantenían todos estos ladrones. ¿Por qué eran ladrones? ¿Qué es lo que estaban haciendo? ¿Por qué Jesús se indignó al ver que estos hombres qué es lo que estaban haciendo? Acuérdense, cada vez que se iba a celebrar la Pascua de los judíos, se le exigía a todos, hombre judío, que fuera a Jerusalén 3 veces al año para la fiesta de la Pascua, del Pentecostés y de los tabernáculos. Entonces, todos estos hombres vivían lejos. Yo me lo imagino que, bueno, no sé qué tan lejos, pero sí habían muchos que vivían lejos, y me lo imagino como que nosotros fuéramos a adorar al estado, a la capital de este estado, que es Olimpia. Imaginemos que vamos para Olimpia, pero no todos tenemos carro, sino a pie. Me imagino que algunos de ellos sí podían tener algunos caballos o camellos para poderse transportar. Pero ¿qué hay de los que no? Y lo que hacían ellos es para que llevar sus animalitos para hacer el sacrificio. Entonces muchos de ellos lo que hacían era caminar hasta el templo y comprar allá los animalitos que se iban a usar para el sacrificio, según la capacidad monetaria. Por eso es que habían de diferentes clases de animalitos. Habían palomas para aquellos que no tenían mucho dinero, comprar palomas para la expiación de pecados. Ahora, cuando Jesús dice que él vio en la zona del templo, había unos comerciantes que vendían ganado, ovejas y palomas para los sacrificios. Vio a otros que estaban en sus mesas cambiando dinero extranjero. Quiere decir que cuando todos estos judíos llegaban a comprar los animalitos, también tenían que cambiar su moneda por la moneda que exigían. ¿Ya? Entonces, no solamente era un cambio, sino que ellos cobraban de más para que ellos pudieran hacer ese cambio. Entonces, solo pongámonos a imaginar un poco. Ir tan lejos, tenemos que llevar un presupuesto de que vamos a comprar un animalito, y si yo me llevo el mío, lo voy cargando o lo voy arrastrando. ¿Cuánto tiempo me voy a tardar para llegar al templo? Aparte de eso, el tener que comer. O sea, tener el presupuesto para la comida, para el hospedaje, porque está lejos para mí. Tal vez los que viven cerca de Olimpia, pues tienen más cerca sus hogares y pueden llegar al templo, pero los que vivían lejos, era el problema. Jesús dice que, en el 15 dice, Jesús se hizo un látigo con unas cuerdas y expulsó a todos los del templo y los echó. Ya, echó a las ovejas, el ganado, arrojó en el suelo las monedas de los cambistas y les volteó las mesas. Ahora, lo que me intriga un poco es por qué, si Jesús, el enojo que él tenía, era nomás porque era un arrebato, o porque era muy sentimental, o fue así como a veces nosotros que vemos que otro carro se nos mete y la emoción nos hace ponernos bien rojos de la cara porque no aguantamos el coraje. No, Jesús tenía un por qué enojarse con estos hombres. Ahora bien, en el 18 dicen, pero los líderes judíos exigieron, ¿qué estás haciendo? Cuando él tiró todas aquellas monedas y sacó a todos los animalitos, le dicen los líderes judíos, le exigieron, ¿qué estás haciendo? Si Dios te dio autoridad para hacer esto, muéstranos una señal milagrosa que lo compruebe. En el 19 dice Jesús, de acuerdo, contestó Jesús, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Qué dices? Dice el versículo 20. ¿Qué dices? Exclamaron. Tardaron 46 años en construir este templo y tú puedes reconstruirlo en 3 días. Pero cuando Jesús dijo este templo, se refería a su propio cuerpo.
Después que resucitó de los muertos, sus discípulos recordaron que había dicho esto y creyeron en las Escrituras y también en lo que Jesús había dicho. Ahora bien, ¿qué motivó realmente a Jesús a echar a los cambistas? Jesús no actuó por un arrebato emocional, sino por celo santo. Esto lo vimos en Salmo 69:9. La corrupción del sistema religioso dentro del templo, la explotación económica contra los peregrinos, la profanación del lugar consagrado para la oración, el liderazgo religioso hipócrita que permitía estas prácticas. Jesús actuó como rey y Mesías y como profeta, ejecutando un acto simbólico de juicio sobre el templo y sobre sus autoridades. ¿Qué estaba pasando en el templo? Contexto histórico. Durante la Pascua de Jerusalén podían recibir entre 150 a 300,000 peregrinos. Todos necesitaban comprar un animal para el sacrificio. Cambiaban su moneda al ciclo del templo, moneda cultural. Lo que debía ser un servicio al peregrino se convertía en un negocio religioso abusivo supervisado por los sacerdotes y los gobernantes. Esto es lo que pasa cuando la iglesia es persuadida por el gobierno corrupto. No se puede mezclar la política con la religión. Jesús no se molestó solo por molestarse. Él sabía todo lo que estaba aconteciendo detrás de esa imagen puritana que tenían los sacerdotes judíos. Ellos cobraban por cada animalito que los peregrinos traían. Póngale que el animalito estuviera en perfectas condiciones, pero lo que hacían ellos es que le decían: este animalito tiene defecto, se lo quitan y usted tiene que comprar de los que tenemos aquí. Y lo vendían 10 veces más de lo que valía. O sea que era demasiado el dinero que gastaban. Y ellos, ¿qué hacían? Le quitaban el animalito, la persona compraba uno nuevo, y después cuando él se iba, volvían a poner su animalito adentro del redil para que otro llegara y vendérselo también a él. Eso se dice en México, tranza. Eran tranceros. Era un hombre, por eso es que Jesús, él sabía todo lo que estaba pasando. Por eso es que Jesús se molestó tanto que hizo un látigo con todas las cuerdas que habían allí con las que amarraban los animalitos y sacó a todos. Ahora bien, la venta de los animales a precios inflados. Los líderes religiosos tenían el control del mercado del templo. Se daban prácticas como rechazar animales que la gente traía diciendo que tenían defecto. Obligar al peregrino a comprar los animales aprobados a precios hasta 10 veces más altos. Esto era abuso religioso institucionalizado. El cambio de la moneda injusto. Los cambistas cobraban comisiones exorbitantes porque solo se aceptaba una moneda pura para el tributo del templo. La gente tenía que cambiar su moneda romana o griega por el ciclo tiro, que tenía plata de alta pureza. Uno de los talmudes mencionados que el cambio podía tener cargo doble, una tarifa por cambiar y otra por cada transacción. O sea que, ¿te imaginas que tú llegues con tu animalito, te lo quitan y te dicen: no, compadre, este está malo, usted tiene que comprarse uno de aquí? No, pues, ¿cuánto vale? No, pues que allá antes valían $20, no, hoy ya valen $100 o $200. Y aparte usted tiene que cambiar su moneda, porque aquí solo con la moneda de Roma es con la que usted va a hacer sus transacciones. Y pues ¿a cómo está el dólar? No, pues que el dólar ahorita ha bajado mucho. Se lo vamos a pagar a 5 pesos por el dólar. O sea, era exorbitante todo aquello. Por eso Jesucristo se molestó con ellos. No era por puro gusto. No era porque él quería mostrarse como un hombre airado. No, él tenía razón por el cual estaba molesto.
¿Y por qué él aún, fíjense bien, Jesús tuvo un cuidado de cuando él dijo que sacaran a todos y tiró todas las monedas, aún él no agarró las jaulas de las palomas y las desató para que se fueran, no, dijo, sáquenlas. Aún teniendo misericordia, ¿por qué? Porque eran para el ritual. El acto de Jesús fue un juicio profético. Los profetas en el Antiguo Testamento hacían actos simbólicos para anunciar juicio. Al expulsar a los vendedores, Jesús hace un acto profético contra la hipocresía del liderazgo religioso, la corrupción económica, la profanación del templo. Por eso después de este evento, los líderes deciden matarlo. Esto se encuentra en Marcos 11, 18, usted lo puede buscar. Este episodio fue una confrontación directa contra el sistema religioso de Jerusalén, no solo contra vendedores. ¿Qué significa casa de oración? Jesús cita a Isaías 56, 7. Mi casa, casa de oración será llamada. El templo tenía un propósito espiritual, ser un lugar de búsqueda de Dios, ser un lugar de pureza moral y justicia, ser un punto de luz a las naciones. Pero se había convertido en un mercado fraudulento, un refugio de religiosidad falsa, un sistema que oprimía en lugar de liberar. Lo mismo que hoy en día. Dice la palabra que en los últimos tiempos harán mercadería de su fe. Y si usted se ha dado cuenta cuánta gente se ha levantado diciéndole primero el dinero y después lo demás. Hacen mercadería con la fe, pero créanme, toda esta gente que ha hecho eso, se ha levantado así y que ha llevado a muchos al error, y por culpa de esta clase de personas, hay muchos que han decaído en su fe y se han apartado de la fe, créanme que ya tienen su paga con Dios. Dios ahorita no ha desatado su ira contra esta gente y ni la va a desatar hasta que llegue el tiempo para desatar su ira. Dios tiene un tiempo, un propósito, le da chance a cada uno que se arrepienta. Jesús mostró de que el enojo de él no era solamente por ser. En resumen, Jesús expulsó a los cambistas porque el templo se había convertido en un sistema corrupto. Había explotación económica disfrazada de religión. Los líderes religiosos se beneficiaban de estas injusticias. El atrio de los gentiles fue profanado. O sea, todos los gentiles llegaban al templo a adorar a Dios. Pero ¿cómo lo podían adorar si esa zona donde ellos tenían que adorar a Dios estaba ocupado por el mercado? Por eso es que en las iglesias, en los templos, no se permite tener ventas dentro del templo, sino afuera. Al menos en mi país así es. Afuera de los templos es donde están vendiendo todo, ya sea pupusas, tacos, lo que sea. Pero dentro del templo no se le permite, porque adentro del templo es para adorar a Dios. Es para bendecir el nombre de Él. Pero qué triste es llegar a un lugar, querer adorar a Dios, pero no se puede porque está un mercado ahí, un tianguis. Y aparte de eso, robaban. Era un insulto para Dios. Sacerdotes que supuestamente era la guía de los judíos hacia la adoración de Dios. Estaban corrompidos, por eso dice que el amor al dinero, el dinero no es malo, pero el amor al dinero corrompe los corazones. Y son atados, dice que se echan lazo ellos solos. Jesús dijo una vez, no se le puede servir a dos señores, o amarás a uno y odiarás al otro. No se puede amar a las riquezas y a Dios. O eres con Dios o eres con las riquezas. Pero no puedes tener, o sea, no es que sean malas las riquezas, sino el poner la prioridad en la riqueza. Dejar a un lado a Dios por querer tener más y más. Si ustedes se dan cuenta, en este país, mucha gente no solo tiene un trabajo, sino 2 o 3. No tienen ni tiempo ni para dormir. Eso es fatigoso. Yo he conocido algunos y algunas que tienen hasta 3 trabajos, mano. No le dan
no se dan ni un aire. Salen de uno para entrar al otro. ¿Cuánto duermen? Y al final, ¿qué dice Eclesiastés? Al final no le va a quedar nada, porque nada es nuestro. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto que nosotros estamos viendo acá? ¿Qué podemos de todo lo que hemos leído acerca del templo, de cómo Jesús sacó a los cambistas y sacó a todos esos montón de ladrones y los echó fuera? ¿Qué podemos aprender hoy nosotros? ¿Cómo lo podemos aplicar a nuestra vida? Pasajes sobre la pureza espiritual en el creyente como templo. Usted y yo somos templo del Espíritu Santo. Usted sabe cómo viene a recibir la adoración a Dios, cómo viene a adorar a Dios. Solo usted sabe cómo anda. Puede venir con deseos de que ya llegué, ya escuché, ya leí, ya cumplí y ya me voy. Sí. No lee la Biblia hasta el día que le están predicando. Abre la Biblia, pero en su casa, yo no digo que aquí no hay de esos, porque aquí todos leemos la Biblia. Gloria a Dios. Sí, esos son en otro lado. No vinieron. No estoy viendo a nadie, yo dirijo todo. Pero qué triste es que Dios conoce la condición por el cual cuando nosotros venimos, desde el momento que usted se levanta de su casa y lleva en su mente, voy a adorar y a recibir y voy a practicar lo que voy a escuchar. Pero si usted se levanta y dice, ir a la iglesia, bueno, voy a ir porque tal de que los hermanos me pongan una coma de que llegué y así salgo en la foto. Créame que es por gusto, porque así como entró va a salir. Uno tiene que entrar pero no salir igual, sino que tiene que salir mejor. Ahora, en 1 Corintios, por favor, alguien que me busque 1 Corintios, hermano Ángel, tú tienes la Biblia ahí. 1 Corintios, capítulo 3, versículos 16 y 17. 3, 16 y 17. Sí. 3, capítulo 3, 1 Corintios, capítulo 3, 16 y 17. ¿Lo leo? Sí, por favor. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ahora, nosotros somos el templo de Dios. Tenemos que cuidar, tenemos que protegernos de cómo venimos. Cuando dice la palabra de Dios de que nosotros somos el templo y que Dios mora en nosotros, si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. O sea, no permitas que nadie quiera destruir tu vida espiritual. No permitas que alguien más venga a querer sacarte de lo que tú crees. Porque tú estás conectado con el Espíritu Santo. Por eso es que hoy en día nosotros, por eso es que Cristo vive en nosotros, porque nosotros somos el templo y es una iglesia universal, porque cada uno de nosotros es una iglesia. Entonces, si estos hombres en ese templo robaban y vendían, ¿cómo estamos nosotros? El otro día, el domingo, predicó el hermano, el pastor, acerca de nuestro carácter, que cuando vienen los problemas, se da cuenta cómo está uno parado ante Dios. Y yo le decía a Dios, me gustaría que me dijeras, ¿cómo me ves tú a mí? No, me sacó una lista larga. Yo le dije, ya no me mires, por favor. Fue más larga que la lista que sacó el brother. Dije yo. Muchas veces yo le pido a Dios y le digo, hazme un examen. Porque yo pienso que voy caminando recto. Pero dice que al hombre le parece recto su camino, pero va como zigzagman. Y uno piensa que va caminando bien, porque ya llegó a la iglesia, porque se lleva bien con los hermanos, ¿ya? Pero usted y yo sabemos cómo caminamos. Usted y yo sabemos lo que hacemos en lo oculto. Eso solo Dios lo mira. Aquí todos somos cristianos, pero allá afuera es distinto, es otra escuela. Allá afuera es distinto a lo que nosotros vivimos acá, porque allá nos enfrentamos con el mundo. Allá nos enfrentamos con la envidia,
Mucha gente que está a nuestro alrededor anda con amarguras. Y si usted no está bien, no está caminando bien con el Señor, créamelo, que algún amargadito de eso lo va a sacar de su casilla. Por eso, ¿cómo venimos cuando nos presentamos delante de Dios? ¿Cómo Dios nos mira si somos el templo y morada del Espíritu Santo? Pastor, ¿sí me puede buscar 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20, por favor? 6, 19 y 20. Listos. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. Fíjense, Jesús, cuando Él vino aquí a la tierra, en el capítulo 5, habla de que Él hacía la voluntad del Padre. Jesús Él tiene el libre albedrío para poder hacer su propia voluntad. Pero Él le dejaba todo al Padre. Dice, las obras que mi Padre hace son las que vengo a hacer yo. No lo que yo quiera. Entonces me ponía a pensar yo, bueno, si yo soy templo y morada del Espíritu Santo y ya no me pertenezco a mí mismo, sino que le pertenezco a aquel que me sacó de la esclavitud. Él es mi dueño. Entonces mi voluntad tendría que ser para Él. Pero es ahí donde nos damos en la pared. Algo que decía ahorita el hermano Julio es que, ¿por qué los apóstoles vivían unánimes y todos se ayudaban? Tienen el mismo espíritu que nosotros tenemos. Ellos también eran templo y morada del Espíritu Santo, pero ellos no vivían para ellos mismos. Ellos vivían para Jesucristo. Y eso fue una gran diferencia. Ellos ganaron miles de personas para Cristo, porque se reflejaba a Jesucristo en sus vidas. Y eso nos deja a nosotros por el ras. Entonces, la pregunta es, ¿cómo estoy yo siendo el templo y que ya no me pertenezco a mí mismo, sino que le pertenezco a Cristo? ¿Cómo está mi vida delante de Él y cómo me miran los de afuera? El reto es grande. Cada vez que usted le pide a Dios que quiere ser mejor, cada vez que usted quiere más sabiduría, es más responsabilidad que usted tiene delante de Jesucristo. Todos los que estamos aquí, los que enseñamos y los que van a enseñar alguna vez, tenemos la responsabilidad de ser transparentes, aunque nos cuesta mucho. Tal vez usted no pueda ver el cambio, pero uno está luchar y luchar y luchar por tal de que de hacer la voluntad de aquel que nos compró. Cuando estaba leyendo esto, le decía a Dios, ay, Padre, le digo, yo quedo por el suelo, porque mis pensamientos me traicionan. Si con poquito peca uno, ¿cómo voy a hacer? Pero hay una manera. Como le decían los apóstoles, vivían todo el tiempo con la mirada en el blanco. Ellos no andaban viendo qué estilo de ropa ponerse y qué carro andar. Bueno, nosotros tenemos carro y gloria a Dios porque tenemos. Pero ellos no andaban buscando lo del mundo, ellos buscaban agradar a Cristo. Porque reconocieron ellos, vivieron ellos que ellos sabían de que ellos eran el templo del Dios Todopoderoso. Y por eso cuando Jesucristo habla aquí, las Escrituras, el apóstol Juan nos habla aquí, donde dice que, ahorita se lo leo, el 22 dice, después que resucitó de los muertos, sus discípulos recordaron, dice, que había dicho esto y creyeron en las Escrituras. ¿Cómo sabían ellos? Porque ellos habían leído la Torá. Antes no estaba la Biblia como la tenemos ahora.
Antes eran pergaminos que ellos tenían, pero ellos se les fue instruido desde chico lo que tenían que saber acerca de Jehová, acerca de los 10 mandamientos. Ellos lo tenían bien presente. Y nosotros no tenemos excusa, tenemos Biblia, tanto digital como en papel. Era para que nosotros viviéramos al igual que ellos o mejor que ellos. Pero es todo lo contrario. Qué triste es, y yo lo digo por mí, qué triste es que mucha gente dice, son cristianos. Sí, ¿ha escuchado usted eso? Para ser así, mejor me quedo como estoy. Porque lastimosamente a veces hablamos afuera y estamos criticando a alguien más y no nos damos cuenta quién está a nuestro alrededor. Y eso nos tilda, que en vez de decir son hijos de Dios, dicen, para ser así como ese hombre, mira cómo está hablando. No, me quedo como estoy. Yo le decía a Dios, ¿cómo puedo predicar esto? Si yo soy el primero que salgo reprobado. ¿Cómo me puedo parar ahí al frente y decirle a los hermanos que cambien? Si a mí me cuesta. Pero dice la palabra de Dios que tenemos que hablar, tenemos que recordarnos las escrituras. Porque si estamos caminando mal, entonces Dios nos va enderezando con su palabra. Para que vivamos de una manera distinta. Mire, Cristo está cerquita de venir. Cristo muy pronto se va a manifestar, el que se tiene que manifestar. Y entonces, ¿qué va a pasar si ahora, con los problemas que tenemos, que no tenemos persecución, qué va a pasar el día que empiece la persecución aquí en América? ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo está usted? ¿Qué va a pasar con nuestra familia? ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Con mi esposa? Cuando se desate una persecución aquí a la iglesia. Porque créame, que si a los profetas los apedrearon y los mataron, y a los apóstoles los persiguieron y los mataron, ¿usted cree que la iglesia no va a pasar por eso? Ya están sufriendo en otros lados la persecución. ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo está este templo delante de los ojos de aquel que me compró a mí? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Usted y yo tenemos la respuesta. Tenemos que a caminar de una manera. Si usted no está caminando de esa manera, entonces empiece a caminar como un hijo espiritual. Porque los que están alrededor, ellos necesitan de nosotros. Nosotros somos la luz de este mundo, somos la sal, lo que le damos el sazón a esta gente de acá. Como templos iluminarios que tenemos que mostrar a la gente que somos cristianos, que somos hijos de Dios, nos llamamos cristianos, entonces mostremos que en realidad vale esas palabras. Ya no viva para usted mismo, vivamos para Cristo, porque ahí está la vida eterna. Ya para terminar, bueno, estoy cerca de terminar, en Salmo 51, 17. Hermano Julio, ¿me puede leer Salmo 51, 17, por favor? Salmo 51, 7. Salmo 51, 7. Purificadme con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Amén. Esta era una oración del rey David que le decía a Jehová: lávame con hisopo. O sea, dice, esta es una traducción distinta a la del hermano, pero yo sé que también Reina Valera dice: purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Y el versículo 8 dice así, de Salmo 51, dice:
Devuélveme la alegría otra vez. Deja que me goce ahora que me has quebrantado. Y el 9 dice, no sigas mirando mi pecado. Quita la mancha de mi culpa. El rey David, cuando escribió estas palabras, él había pecado. Y le estaba diciendo a Dios, ¿y sabes qué? Límpiame. Quebranta mi corazón porque he pecado contra ti. Ahora la pregunta es, cuando yo peco, cuando usted peca, ¿sentimos este mismo dolor que el rey David sintió? Acuérdese que el rey David, el Espíritu Santo iba y venía. No lo tenían permanente. Nosotros lo tenemos permanente porque estamos por la gracia de Dios. Soy salvo, dice. Y fuimos sellados con el Espíritu Santo. Que es la herencia que Dios nos ha dado a nosotros. Entonces, cuando el rey David habla estas palabras y escribe estas palabras, era un hombre que estaba quebrantado porque había pecado contra Dios. Acuérdese que en el tiempo de la ley, ellos lo hacían esforzadamente. Ellos ponían más de esfuerzo humano. Nosotros vivimos por la gracia. Ese esfuerzo no lo tenemos que hacer. Tendríamos que ser mejor. Ahora, cuando usted peca y yo peco, ¿sentimos el mismo quebranto que siente, el mismo dolor que sentía el rey David? No me lo diga a mí, usted lo sabe. Si usted no siente vergüenza cuando peca, si usted no siente tristeza, si usted eso lo hace como, pequé, pues ni modo, yo perdóname y sigue otra vez, algo malo hay ahí. Porque debíamos de sentir vergüenza y dolor cuando pecamos contra Dios, por muy mínimo el pecado que hagamos. Por eso, cuando en esta predicación decía yo al Señor, Padre, caí de rodillas no porque ustedes digan, ay, el hermano es santo, no, sino porque me di cuenta de que estoy mal delante de Dios y le dije, Señor, ¿cómo? Límpiame, purifícame. Muéstrame mis pensamientos, ayúdame a cambiar, a ser diferente, a caminar conforme tu escritura. Ayúdame a ser más como tú que como soy yo. El hermano Ortiz, mi hermano Ángel lo conoció. Él decía, Señor, ayúdame a hablar 90 palabras tuyas y 10 que sean mías. Y tenía mucha razón en decir así. Le decía, por favor, Señor, ayúdame a hablar más de ti que de mí mismo, porque cuando hablo de mí, peco. Recordemos, hermanos, que no vivimos para nosotros mismos. Vivimos para alguien que compró nuestra libertad. Mire, usted y yo tenemos un libre albedrío. Cristo vino para darle paz en su corazón. No permita que nadie se la robe, porque a Él le costó esa cruz. Él derramó su sangre para que usted y yo tengamos tranquilidad y vivamos satisfechamente con Él. Él vino a darle a usted lo mejor de lo mejor, lo excelente. Nadie iba a morir, dice el apóstol Pablo, nadie muriera por alguien que aún rectamente caminara, nadie, pero Cristo murió por usted y por mí. Somos de Él, Él nos compró. Quiero dejarles con este texto que hace poco lo estaba diciendo. Está en Juan también, déjelo busco. Juan capítulo 5. Creo que es el 24. Dice así. Les digo la verdad. Todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios que me envió, tienen vida eterna. Nunca, dice, nunca, jamás serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. Eso solo Cristo lo hace. Nunca serán condenados. No hay pecado que nos pueda condenar, ni en el futuro. Porque nunca, jamás vamos a ser condenados por un pecado. Entonces tratemos de agradar a aquel que nos compró
con su muerte y resurrección en la cruz del Calvario. Tratemos la manera de vivir diferentes, que la gente, que nuestra familia vea y diga, ay, ¿cómo está cambiando? Si ha cambiado mi marido, no sé qué pasó, pero está cambiando. Porque quien conoce mejor de nosotros es la mujer que tenemos a nuestro lado. Quien lo conoce al que no tiene mujer es su familia. Algo que me dijo el hermano Ángel, donde la iglesia que él estaba, para que él sirviera, el pastor se acercó a su esposa para ver cómo era él. Y la esposa tenía que decir la verdad. Gloria a Dios, porque hay pastores que cuidan sus ovejas. Quiero que oremos, mis hermanos. Si alguno acá siente el deseo de derramarse y por cualquier motivo pedirle perdón a Dios por cualquier pecado que haya cometido, es libre de hacerlo. Señor mi Dios, bendito y alabado sea tu nombre, Padre. Gracias, Señor mi Dios, porque hemos pasado de la muerte a la vida, Padre. Gracias por ese sacrificio que hiciste en la cruz, mi Dios. No somos de nosotros mismos, no nos pertenecemos a nosotros mismos, Señor. Te pertenecemos a ti, Padre Santo. Perdona nuestros pecados. Perdona nuestras ofensas, nuestras iniquidades, nuestras rebeliones, Señor. Queremos ser mejores, Padre. Queremos caminar de una forma distinta, mi Dios. Que la gente de afuera pueda ver que en nosotros vives tú, mi Dios. Perdona a tu iglesia, Padre. Perdona a cada hermano en los que estamos aquí, Padre Santo. Porque todos sabemos que hemos cometido pecados, pequeño o grande, como le pongamos nosotros el grado, mi Dios. Pero te hemos ofendido a ti, Señor. Límpianos, Padre, nuestros pecados. Perdónanos. Ayúdanos a que siempre tengamos esa comunicación contigo y que no haya pecado que estorbe en nuestra vida, Señor amado. Te pido en el nombre de Jesús, mi Dios, que toques cada corazón, Padre Santo, y que ayudes, mi Dios, a que caminemos de una manera distinta en tus caminos, Padre Celestial. Y aquel que va a escuchar esta predicación, Padre, que también, Señor, se dé cuenta, mi Dios, que en ti está la salvación, Padre Santo. Que en ti, mi Dios, tú estás con los brazos abiertos, lo has extendido para todo aquel que cree en ti, Señor. Será salvo, dice tu palabra, mi Dios. Que todo aquel que confiese con sus labios, mi Dios, con su boca, que el Padre te levantó entre los muertos, será salvo y nunca vendrá a condenación, Padre. Tenemos paz para contigo, dice la palabra, mi Dios. Padre Santo, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor, Padre Santo, porque es un amor incondicional, mi Dios. ¿Quiénes somos nosotros para que tú te fijaras en nuestra vida, Padre? Somos pecadores de nacimiento, Señor, pero tú, Señor, tuviste, Señor, la delicadeza, Padre, de fijarte en nosotros y a cada cual de cada uno de los que estamos aquí, tú nos saliste al encuentro porque nosotros ni siquiera te buscábamos, Señor. Gracias, Padre, porque nos diste la oportunidad de poder ser hijos tuyos y porque ahora tenemos, mi Dios, en nuestra vida al Espíritu Santo, quien es el que nos guía, quien nos lleva de la mano, Padre. Gracias a ese sacrificio hermoso que tú has hecho en la cruz, mi Dios. Bendice a cada hermano, mi Dios amado, guárdalo, bendícelo, cuídanos, Padre Celestial, y ayúdanos a ser mejores cada día, Padre. Te alabamos y te glorificamos, mi Dios, en el poderoso nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Que Dios me le bendiga, mis hermanos.